antioxidante. Bueno, ya estamos de vuelta y presentamos a Santiago Liaudat. Hola Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. Hola, por fin. Bueno, bueno, vamos a retomar este ciclo, Dale. pensar el proyecto nacional. Ya estamos en nuestro cuarto episodio. La semana pasada vimos muy rápidamente los debates que se iniciaron en los años 60 y 70, y Sí. hoy veremos en la postdictadura quien fue quizá el pensador que más firme sostuvo la preocupación en torno a la formulación de un proyecto nacional, que es un pensador lamentablemente no muy estudiado, así que valga el momento para valorizar su legado, que es Gustavo Sirigliano. Ajá. Gustavo Sirigliano es un filósofo, educador, falleció hace unos años, 2012, y él participó de aquellas experiencias, ¿no? de los años 60 y 70, estuvo en particular en la que impulsó el Sindicato de Luz y Fuerza en los 70, Ajá. y luego estuvo hasta el final de su vida siempre trabajando en estas dos dimensiones, ¿no? La educación, que siempre fue una de sus grandes preocupaciones. Acaban de reeditar uno de sus libros sobre educación y futuro, se llama, y la cuestión del proyecto nacional, que él veía como un gran déficit del movimiento nacional, la carencia de un proyecto. Así que él tiene varios textos muy significativos en ese sentido, que hoy quiero recuperar específicamente uno de los últimos, que es un texto que publica en el año 2008, en un libro editado por Siccus, El Umbral. Ajá. Dentro de ese libro hay un capítulo que él escribe que se llama Metodología de Proyecto de País. Y hasta donde yo Estamos conozco, hablando de Gustavo Sirigliano. exacto, de Gustavo Ujú. Sirigliano, hasta donde conozco es lo más elaborado en materia de método, ¿no? De metodología, de cómo pensar un Ajá. proyecto de país. Es al punto de que él, bueno, lo que construye es una serie de principios, muchos, son 73, así que imagínense que no vamos a llegar a desarrollarlo. Además, cada principio tiene su corolario, ¿no? Sería su consecuencia, ¿no? Su consecuencia lógica. Así que es muy difícil abarcar todo eso. Quien quiera profundizar en toda la diversidad de facetas que él va tocando, por supuesto, puede ir al texto que está disponible en Internet. Pero yo voy a destacar algunos de los elementos que él va a plantear en ese hermoso texto. Dale. Por ejemplo, va a definir al proyecto nacional como un instrumento político de un pueblo, ¿no? Dice, es historia anticipada, es la trama del plan, es el designio que marca la dirección, el final. Y esto es importante, ¿no? Los personajes, los roles dentro de un libreto unificante y otorgador de sentido. Es decir, el proyecto nacional para Sirigliano unifica y da sentido, orienta, ¿no? Es una intención que preside, es parte de un proceso de conciencia de sí de un pueblo. Y este carácter estructurante, totalizador, es muy importante, porque cuando se carece de un proyecto nacional, lo que predomina son los esfuerzos desconectados, la fragmentación, muchas veces políticas que entran en conflicto entre sí, ¿no? Entonces, un proyecto nacional no abarca un solo aspecto, sino que vincula y articula, ¿no? Prioriza, no todo puede ser favorecido por igual. Un proyecto nacional te da una guía para la acción, te permite priorizar, ¿no? Ujú. Un proyecto nacional, que esto lo charlábamos hace 2 semanas, te ayuda a identificar quién es el enemigo, quién o qué, ¿no? Si se carece de proyecto nacional, dice por ahí, a veces se confunde quién es el enemigo. Esto me parece muy, muy interesante. También señala la diferencia entre proyecto nacional y plan de desarrollo. Es decir, bueno, el plan de desarrollo es una cuestión cuantitativa fundamentalmente, ¿no? Son metas que nos Ujú. proponemos, fundamentalmente en el plano económico o de infraestructura, ¿no? Quiero tantos kilómetros de autopistas o construir determinado aeropuerto, lo que fuera, ¿no? A nivel de una Sí. infraestructura. Pero el proyecto de país es más bien cualitativo, ¿no? Es decir, el proyecto de país contiene un plan de desarrollo, pero es más grande que un plan de desarrollo, porque abarca Claro. todas las esferas de la vida social, ¿no? Es fundamentalmente eh, el proyecto deseable de sociedad, ¿no? Es más cualitativo. Tiene que ver con esa dimensión un poco utópica que nos orienta hacia qué tipo de sociedad queremos ir. Sí. Y es cierto que hemos tenido planificaciones, ¿no? Generalmente planificaciones muy desde la macroeconomía,
Y eso no reemplaza un proyecto nacional. En todo caso, incluso puede colisionar con un proyecto nacional cuando no está claro hacia qué tipo de sociedad queremos ir, ¿no? Muchas veces un plan de desarrollo es meramente profundizar tendencias actuales, ¿no? Hacer que la economía vaya más rápido en determinado sentido, pero bueno, el proyecto de país es lo que te dice, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro horizonte? Es interesante ese punto. Y otro Sí. punto es la diferencia que le hace con el modelo, ¿no? Si proyecto de país tampoco es un modelo. Esto creo que lo dijimos ya en el episodio 1 de este ciclo. Porque el modelo es algo intelectual que puede ser pensado o soñado por un pensador, por un político, por un grupo, pero es un modelo abstracto, un mero conjunto de ideas, una idea, pero para convertirse en proyecto nacional tiene que convertirse en algo deseado, algo que motorice el deseo, ¿no? Y ahí decíamos en su momento el ejemplo de el modelo que soñó Sarmiento, ¿no? En Argirópolis, esa Argentina fluvial, bueno, que nunca se concretó, nunca hubo un deseo de ser eso, ¿no? Era un modelo. En cambio, podemos comparar con el modelo que elabora Alberdi en la organización que escribe para la Constitución, ¿no? En el 52, si no me equivoco. Bueno, ese proyecto que lo hace efectivamente se vuelve un proyecto nacional, ¿no? Liberal, conservador, pero nacional al fin. Entonces, ahí tenemos una diferencia de un modelo que queda en el plano abstracto. Incluso el modelo argentino de Perón quedó en el plano abstracto, quedó como una propuesta elaborada que chocó contra la pared, ni más ni menos que del antiproyecto que se instaura desde la dictadura en adelante, ¿no? Y ahí Así que seguimos, ahí ahí tenemos... seguimos. Sí, Y ahí exacto, bueno, seguimos. ya, Ahí ahí engrampados seguimos. ya llegaremos ahí también. Bien, otro punto que él señala es, también me parece muy interesante, dice, bueno, todo proyecto nacional reorganiza su espacio físico y geográfico. Es decir, propone una geografía que va a ser una geografía económica, pero también política. Entonces pone varios ejemplos, ¿no? Él siempre va trabajando esto con todos los ejemplos de los proyectos nacionales que hubo en la historia argentina. Entonces, paradigmáticamente, ¿no? La generación del 80 con su proyecto, básicamente pampeano, ¿no? Porque era el modelo agroexportador. Entonces, bueno, acá era el proyecto pampeano portuario, si vos querés, ¿no? Esa era la geografía. En el proyecto de la justicia social, que es como él define el proyecto de Perón, bueno, claramente tenés un proyecto que mira hacia una Argentina integrada, construye una geografía hacia adentro, ¿no? Que busca profundizar la integración entre las provincias, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Donde fue más fuerte el peronismo, siempre tuvo ese conflicto un poco latente con el campo, bueno. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿cuál es nuestra propuesta de espacio físico geográfico, ¿no? Es decir, ¿cuál debe ser nuestra propuesta para un proyecto nacional en esta etapa? No, porque cada uno de estos puntos que lo va planteando creo que son interrogantes que tenemos que hacernos en relación con el desafío que tenemos, que es construir un proyecto nacional. Y ahí creo que ocupa un lugar cada vez más importante, o por lo menos así lo percibo, la cuestión de la Argentina bicontinental, ¿no? Es decir, esta proyección geopolítica de la Argentina hacia el sur antártico, hacia el Atlántico Sur, hacia la Patagonia, me parece que empieza a ocupar o viene ocupando un lugar cada vez más importante. En los años creo que fue del gobierno de Cristina, se sancionó legalmente el mapa de la Argentina bicontinental. Bueno, creo que hay señales o indicios de por dónde habría que pensar nuestra geografía para un proyecto nacional por construir, ¿no? Bueno, después señala otro punto interesante, dice, bueno, todo proyecto nacional se explicita en uno o varios textos fundamentales. Fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, uno puede identificar, de hecho, fíjense que para hablar del proyecto de la generación del 80 me fui a hablar de Alberdi y aquel texto fundacional, ¿no? Y así podríamos pensar los grandes textos, ¿no? Que marcan una época, quizá el proyecto de la justicia social sería, no sé, comunidad organizada o algún otro texto. Bueno, ¿cuáles son esos grandes textos? Y quizá fue una carencia nuestra no haber tenido un texto fundacional o fundamental para nuestro último intento de proyecto nacional en este siglo XXI, ¿no? Creo que es un punto interesante. Después señala que un debate de educación o de ciencia y tecnología sin tener en claro el proyecto nacional carece de sentido. Esto es muy fuerte, porque todavía veo que se inician reformas educativas, estoy pensando acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y muchas veces uno percibe que no hay una idea de para qué se hacen las cosas, ¿no? O se están tapando baches, ¿no? Hay un problema de repitencia o hay un problema de tal o cual tipo, bueno, hago una reforma, son todos parches, parches, parche sobre parche. Entonces, Bueno, es que si en bien este apunta, preciso momento tener una política provincial frente a una política nacional tan antagónica debe ser bastante difícil, ¿no?
Por supuesto que debe ser difícil, sí, sí, sí. El punto igual creo que es marcar la necesidad de dar un proyecto, es decir, una discusión de proyecto nacional, que oriente, en todo caso, esas reformas con algún sentido, ¿no? O sea, ¿hacia dónde apunta? Reformas de educación. ¿Qué educación va a tener nuestro proyecto nacional? Para darle coherencia a nuestra propuesta educativa con nuestra propuesta de proyecto nacional. Lo mismo con la ciencia y la tecnología, ¿no? Ya sabemos que no alcanza solamente con darle recursos a la ciencia y la tecnología para que lo que produzca eso sea en favor del país, ¿no? A veces los recursos sencillamente se van por distintas dinámicas que tiene la ciencia y la tecnología, ¿no? Que no terminan aportando al país. Y sobre eso también cabalga luego los recortes y las motosierras, ¿no? Por este problema de vinculación que a veces tiene con la sociedad, la ciencia y la tecnología. En fin, creo que hay otro punto que él trabaja muy bien, de hecho tiene un apartado específico en este mismo libro del 2008, sobre el tema de ciencia y tecnología que me parece muy pertinente. Después señala que todo proyecto, que sin proyecto nacional no hay dirigencia. Es decir, que fuerte esto, ¿no? Sí, el dirigente se constituye como dirigente en tanto tiene claridad acerca de un proyecto nacional. Si no, es otra cosa, es político, en términos de Perón diríamos es el caudillo que lleva gente atrás, ¿no? El caudillismo, dice Perón. Bueno, el dirigente es dirigente, me hace acordar mucho una idea de Gramsci, ¿no? Que Gramsci tiene una idea similar, ¿no? La clase dirigente es la que propone algo, tiene una idea de sociedad, de país y empuja con una claridad en ese sentido, ¿no? Si no, simplemente está reuniendo gente por carisma, por interés o lo que fuera, ¿no? Entonces creo que hay otro punto ahí importante. Después señala que todo proyecto nacional identifica dentro de sí o genera dentro de sí un oficialismo y una oposición y por fuera un enemigo, ¿no? Esto es interesante también, ¿no? También lo charlábamos hace 2 semanas, ¿no? No confundir el adversario con el enemigo político, ¿no? Entonces una cosa es el oficialismo y la oposición que se puede generar dentro de un proyecto nacional, dentro de un mismo marco, con lo que sería el antagónico, ¿no? A ese proyecto, claro, que básicamente busca su desarticulación. Bueno, son algunos de los puntos, imagínense que son 73 y el tiempo no me va a dar para desarrollar mucho más. Todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que hacer todavía, por el momento tenemos nombre. Hay mucho hecho. O sea, no creo que falte tanto. Lo que falta es la articulación, la amalgama, ¿no? Sí. Y que eso le da una coherencia particular. Y creo que quizás estemos en la construcción de un proyecto nacional y todavía no nos dimos cuenta. Porque cuando uno ve la historia de los proyectos nacionales que hace Cirigliano, los proyectos nacionales son procesos que llevan quizás 50 años. Claro. Entonces quizás lo que vivimos en las primeras décadas del siglo XXI en verdad fue una primera etapa de un proceso que dentro de algunas décadas veremos que fue necesario como parte de un proceso de discusión, de crecimiento, de acumulación. Así que esperemos que sea algo de eso. Ojalá que sea tocar fondo. Y comparto, ¿no?, tu punto de vista. Comparto que lo del 76 y esto está en absoluta continuidad. Es decir, acá hay el mismo proyecto o antiproyecto de nación o proyecto antinacional de sumisión incondicionada al norte. Esta es la única decisión que tienen, y de hacer negocios rápidos y de liquidar el país. Entonces quizá este contrapunto tan blanco sobre negro nos permita a nosotros, y la brutalidad de lo que estamos viviendo. Ojalá sea ese garrotazo en la cabeza que necesitamos para darnos cuenta de que tenemos que poner manos a la Sandra, obra. Hasta la semana que viene. Gracias, Santiago. Un beso. Adiós. Chao, chao. Chao. CP Mensajes.